Muy buenos días, estimados participantes. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad les da la bienvenida a la quinta videoconferencia del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Y para ello, pues hoy tenemos a bien presentar la hoja de vida del doctor en Administración Pública, Gustavo Guzmán Hernández, de quien me permito poder leer dentro de su perfil académico. Quiero hacer mención que es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene una maestría en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Dentro de sus capacitaciones podemos mencionar diplomado en Metodología de la Investigación por la Universidad de Tepeyac, diplomado en Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Politécnico Nacional. Dentro de su experiencia laboral, podemos mencionar que ha sido coordinador técnico del Centro Nacional de Cálculo, coordinador de proyectos en la Coordinación General de Servicios Informáticos, coordinador también de proyectos en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones. También ha sido coordinador de proyectos de seguridad de la información en la División de Cómputo. Dentro de la docencia podemos mencionar que es ponente, expositor, capacitador y monitor en el curso de inducción al nivel medio superior, encuentro del programa institucional de tutorías del Instituto Politécnico Nacional. Hoy quiero dejarles el tiempo con el doctor Gustavo Guzmán Hernández, a quien le dejamos entonces acá ya el espacio para que pueda compartirnos el día de hoy esta videoconferencia. Adelante, doctor, bienvenido y por favor lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradezco la invitación nuevamente. Me encanta poder colaborar Perdón, con doctor, no instituciones. logramos escucharlo. Sí, vemos por acá que tenemos activo su audio, ¿Ya me escuchan? pero bien, ¿Ya está? ya logramos escucharlo, doctor, muy amable, gracias. Gracias. Bueno, como les comentaba, les agradezco nuevamente la invitación. Es un honor para mí poder colaborar con un instituto de tal importancia, de un país hermano como lo es Guatemala. Hace unos meses estuvimos por allá en mayo, justamente atendiendo unos temas, unos incidentes cibernéticos en algunas, en el tema de la diplomacia, en algunas embajadas que están por allá, que tienen representación en Guatemala. Y pues es un tema que me apasiona. Llevo ya algunos años colaborando con diferentes instituciones y pues tratando de hacerlo con una visión integral, que es lo importante. Yo creo que eso es lo que destaco de este diplomado, en el cual pues todos ustedes están participando ya. El día de hoy pues me voy a permitir hablarles un poquito sobre lo que es el Internet de las cosas, cómo ha ido evolucionando, sus retos, oportunidades. Mencionaremos algunos temas eh, que giran en torno a todos estos conceptos y que seguramente y espero les sean de mucha utilidad en su ejercicio profesional. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor, doctor, acá tiene todas las funciones disponibles. Gracias. Si me pueden confirmar cuando ya la estemos checando, cuando ya se vea. Se ve perfectamente, doctor. Ok, perfecto. Bueno, pues les decía yo que pues vamos a hablar sobre el Internet de las cosas, Internet of the Things, por sus siglas en inglés, y más que nada hacer retos y oportunidades. Hablaremos pues de los agentes, cómo está la situación actual y sobre todo pues hacia dónde vamos y qué podemos hacer, ¿no? Esta es nuestra agenda para los minutos que estaremos colaborando con ustedes. Serán temas que abordaremos de forma muy puntual, muy precisa, para que los podamos mencionar todos, ¿no? Y como les decía, mi objetivo es tratar de hacer un enfoque o aplicar un enfoque holístico de este tema y asociarlo a lo que es pues la ciberseguridad y la ciberdefensa. Hablaremos un poco sobre Industria 4.0, ecosistema digital, Internet de las cosas versus el Internet del todo, que también ya está, se encuentra ya en muchas latitudes. Hablaremos un poco sobre la situación actual, sobre todo en términos de ciberseguridad. Hablaremos un poco sobre las tendencias de seguridad multidimensional y algunas consideraciones finales.
Sin más, pues me voy a permitir comenzar. Bueno, se habla de industria 4.0. ¿Por qué 4.0? Porque pues evidentemente ya hubo algunas otras que le antecedieron. Ujú. En este caso, pues aquí podemos ver en esta diapositiva que la primera tuvo lugar con la aparición del primer telar mecánico, la segunda se asocia a lo que es la producción en masa. Ujú. Ahí mucho tuvo que ver el desarrollo de la industria automotriz, sobre todo en Estados Unidos. Y la tercera que tiene fecha de 1969 con los computadores, ¿no? El primer controlador lógico programado, que es justamente algo de lo que mencionaremos el día de hoy, los PLCs y los sistemas SCADA. Y bueno, pues ahorita estamos hablando ya de la industria 4.0. Pero, ¿qué significa 4.0? ¿O qué es lo que va a describir esta industria? Bueno, justamente como podemos ver aquí, es un concepto que está ampliamente aceptado en diferentes fuentes bibliográficas, que describe la industria 4.0. Se va a describir la digitalización de los sistemas y de los procesos industriales y su conexión mediante el Internet de las cosas e el Internet de los servicios. Entonces, si se dan cuenta, desde la concepción de lo que es la industria 4.0, de lo que abarca la industria 4.0, ya viene incrustado el tema del Internet de las cosas. Ujú. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues para conseguir mayor flexibilidad e individualización de los procesos productivos. Ujú. Esto quiere decir que, bueno, toda institución, toda empresa tiene un sistema productivo que va a generar un bien o un servicio. Incluso en el sistema, instituciones públicas o instituciones privadas, todas damos un bien o un servicio. Entonces, vamos a utilizar esta tecnología asociada y las que rodean al Internet de las cosas, las nuevas tecnologías o llamadas también tecnologías disruptivas, en los procesos, en lo que ya hacíamos, para poder optimizar en diferentes aspectos de la organización. Todo el sistema productivo puede ser modificado, actualizado en términos tecnológicos. Ahora, algo importante, Industria 4.0, ¿dónde inició? ¿De dónde vino? Aquí de este lado izquierdo de la diapositiva viene la bandera de Estados Unidos, Suiza, Alemania, Japón, vienen algunos países. Normalmente les pregunto y todos en ocasiones cuando empezamos a hablar de Industria 4.0 lo asocian mucho a Estados Unidos y en segundo lugar aparece Japón, pero realmente no se detonó ahí. Digo, sí tienen inicios, tienen antecedentes de cómo lo empezaban a concebir, perdón, pero realmente se acuñó en Alemania. Y pues no tiene tanto tiempo, aproximadamente 10 años. Por allá del 2011 se tienen los primeros antecedentes ya formales de documentos de trabajo entre academia y sector privado, donde se empezaba a acuñar y a pulir el concepto de lo que es la industria 4.0. En el 2013 se formalizó y se presentó una iniciativa oficial del gobierno alemán. Y aquí es importante destacar lo siguiente. Participó la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería de Alemania, el Centro de Investigación Alemán para la Inteligencia Artificial, además de la industria y grandes empresas alemanas. Es decir, no es un trabajo unilateral, no es algo que hizo el sector privado o el sector académico o el sector gobierno. Aquí la importancia y del documento que se presentó en su momento es que fue de forma colaborativa. Y al hacerlo de forma colaborativa, bueno, pues se aplica el enfoque sistémico, se aplica el enfoque holístico y permite que la concepción sea más amplia. Considerar a la mayor cantidad de partes interesadas, a los multi-stakeholders, le llaman ahora, y pues no tiene tanto tiempo, les mencionaba yo, los principios son del 2011, ya la formalización fue en el 2013, pero sí ha evolucionado, ha ido impactando. Los primeros años, como todo cambio, pues había resistencia por parte de algunas empresas, de algunas instituciones, de algunos gobiernos sobre el uso de lo que es la industria 4.0 y las tecnologías asociadas a la misma, pero hoy en día ya es una realidad. En esta misma diapositiva del lado izquierdo ustedes pueden encontrar el título del documento de la iniciativa que se presentó, que se llamó formalmente pues la recomendación para la implementación estratégica de la iniciativa de la industria 4.0.
Aquí se repite un poquito el concepto, que es describe la digitalización de sistemas y procesos industriales y su interconexión mediante el Internet de las cosas y el Internet de los servicios para conseguir una mayor flexibilidad e individualización de los procesos productivos. Ahora, les comentaba yo que así se concibió, se empezó a adoptar, empezaron a pilotear pruebas en diferentes gobiernos, en diferentes instituciones, sobre todo el sector privado, fue el primero. El sector automotriz, farmacéutico, fueron de los primeros sectores que adoptaron este tipo de tecnologías asociadas a esta industria. Y, pero hoy en día las podemos encontrar pues en prácticamente, ni siquiera en una industria, sino en casa, ¿no? Con los celulares inteligentes, con otros dispositivos, con nuestras pantallas inteligentes, con los dispositivos electrónicos o electrodomésticos que tenemos conectados a nuestra red, llámese una pantalla, llámese un asistente digital, eh, algunos electrodomésticos, microondas, aspiradoras que se conectan también ya a la red y que pues están intercambiando información prácticamente todo el día, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde nos va a llevar? Hacia dónde estamos yendo? Más bien, ¿hacia dónde nos está llevando toda esta evolución que se ha ido presentando? Al principio fue lenta. Ujú. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Es importante nosotros empezarlo desde un enfoque prospectivo, a visualizar cuáles son los diferentes escenarios. Aquí, pues, en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, eh, es un concepto que seguramente dominan mucho, la parte de la prospectiva. Ver el análisis de escenarios que vienen, tanto probables, improbables, buenos y malos. ¿Para qué? Para ir justamente tomando ruta de acción de forma interactiva y acotar los resultados que se van obteniendo de acuerdo a la aproximación del escenario al que queremos llegar. Y justamente aquí, pues, se meten dos variables importantes. La parte de todo lo que son los retos, todo lo que tenemos que hacer, en este caso lo podemos manejar como región, o incluso si ustedes gustan como país, cuáles son los retos, y entender qué parte va a ser amenaza y qué parte no. A veces si no nos involucramos y si no entendemos, no vamos a estar preparados a ellos. Y nos vamos a dedicar a preocuparnos por estos cambios que se están dando a nivel global, o incluso a veces somos omisos en documentar, en informarnos los cambios que se están dando alrededor del mundo en otras latitudes, y nos olvidamos de prepararnos justamente para cuando esos cambios lleguen a nuestros dominios, ¿no? A nuestro ámbito de acción y de competencia. Entonces, por eso es importante entender si es un reto, cuáles son los retos, y si es una amenaza, qué es lo que nos va a amenazar o qué es lo que nos estaría amenazando. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues seguramente ya habrán escuchado hablar de lo que son las ciudades inteligentes. Para hablar de ciudades inteligentes, se entiende y se sobresee que ya hay un ecosistema digital. Es decir, ya hay bastantes elementos que están conectados y que hacen intercambio de información, que se coordinan incluso para algunas tomas de decisiones en lo que es estos territorios, estas ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes le han dado nombre a la aplicación de las tecnologías dependiendo el sector o dependiendo la actividad en la cual están cayendo. Entonces, se habla de la parte de granjas inteligentes, por ejemplo, la parte de ciudadanos inteligentes, edificios inteligentes, la parte de lo que es toda la industria de la transportación y logística, al uso de las tecnologías, pues le ponen ahí la parte ya de inteligencia, los gobiernos inteligentes también, con todo lo que tiene que ver con datos abiertos. Entonces, prácticamente donde nosotros apliquemos la tecnología, que no tiene límites hasta este momento, le están agregando el adjetivo de inteligente. Inteligente, ¿por qué? Porque se generan muchos datos. Esos datos pasan a un proceso de análisis, de procesamiento. Se empieza a automatizar un poquito con la ayuda de las tendencias tecnológicas de inteligencia artificial y otras más que vamos a mencionar en un momento. Y empiezan ya a tomar decisiones incluso tal vez ya sin consultarlos, ¿no? Sin pedir visto bueno, en este caso de los usuarios. Entonces, esa es una tendencia. Ya hay ciudades inteligentes alrededor del mundo
tenemos aproximadamente de 8 a 12, mínimo son 8. Las otras están todavía en el proceso de, pues, que se les reconozca como un territorio que se puede llamar inteligentes. No son ciudades como las que conocemos actualmente, por ejemplo, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o en Ciudad de Guatemala, no, o sea, son comunidades muy pequeñas, son muy pequeñas, están bien delimitadas por la infraestructura, obviamente, porque la infraestructura pues lleva una inversión bastante considerable, pero la tendencia es hacia allá. Por ejemplo, allá en Guatemala, hace un tiempo que estuve también, se estaba hablando de Ciudad Cayalá, que la querían convertir en territorio inteligente, en una comunidad inteligente. No sé qué tanto vayan avanzando en ese proyecto, pero es al hablar de ciudades inteligentes, no son las ciudades que comúnmente nosotros identificamos o que conocemos. Son territorios más pequeños, pero que están vastos en tecnología y en infraestructura. Voy a seguir avanzando. Aquí les voy a permitir, me voy a permitir compartirles un pequeño video para ver cómo se aplica ese uso de la tecnología, ejemplificar un poquito en el día a día de una persona y después poderlo traspolar a lo que es pues, la industria o los sectores industriales. Espero que se escuche. Me indican, por favor, si de repente hubiera una falla con el audio, pero yo creo que sí se escuchará. Ingeniero, perdone, no logramos escucharlo. Ahí Si va, ahí va iniciando el audio. muy bien. Incluso no hay diálogo, es únicamente sonido ambiental.
Bueno, pues este es prácticamente el video que les comentaba. No es de hace de meses atrás, ya tiene algunos años, pero si hacemos un análisis, lo que pasa en este video, la interacción que hay entre el hombre y los dispositivos, los sensores y máquinas, no hay, actualmente ya es una realidad. No hay algo de lo que veamos en el video que hoy no sea realidad, que no sea algo tangible que podamos encontrar, al menos en un hogar, ¿no? Obviamente que tenga los recursos suficientes para poderlo hacer, porque como toda tecnología, cuando se empezó a detonar la aplicación de sensores en diferentes dispositivos, pues el costo era elevado. Poco a poco, como todas las tecnologías, el costo ha ido disminuyendo, porque disminuyen pues desde la parte de fabricación hasta la parte de, incluso de programación, pues se hace más accesible al público y hace que los precios de los dispositivos inteligentes pues estén al alcance de las personas, ¿no? Ahora, para poder llegar a esto que nosotros estamos planteando y que se ve en el video y replicarlo en nuestras instituciones públicas o privadas, pues partimos de que tenemos nosotros ciertos elementos, ajá, que forman parte del ecosistema digital. Ujú. No es posible hablar de un ecosistema digital si no hay infraestructuras, ujú, si no hay servicios. Por ejemplo, en el ecosistema digital se habla de plataforma como servicio, infraestructura como servicio, incluso ya a nivel, en la parte de ciber, se habla ya también de la ciberseguridad como servicio. Ajá. Tú contratas servicios, ya sea para algo positivo o algo negativo, ¿no? Pero ya también está esta parte de la ciberseguridad as a service. Uh-huh. Está toda la parte del desarrollo de software, las aplicaciones y obviamente pues los usuarios. Uh-huh. Entonces el ecosistema digital pues va a tener diferentes componentes que a su vez van a hacer uso y van a interactuar con diferentes tecnologías. ¿Qué tecnologías? Bueno, aquí vienen en algunas. Uh-huh. Una de ellas, como pueden ver, es el Internet del todo, del cual comenzamos la charla. La parte de el cloud computing, el plataforma como servicio, el PaaS, el IaaS, infraestructura como servicio, todo lo que es el Big Data, el, el Business Intelligence también y la inteligencia artificial. Son algunas, pero no son las únicas. Uh-huh. Cuando tratamos de hacer ya esa vinculación entre las tecnologías, entre los elementos que existen y que dan lugar al ecosistema, vemos que aparecen, retomamos los nombres que mencionábamos en las diapositivas anteriores, que todo le ponen que es inteligente porque el sensor capta datos y los manda a X dispositivo con la capacidad suficiente para procesarlos e incluso tomar decisiones, ¿no? Aquí vienen otras tecnologías que no aparecían en la diapositiva pasada, como lo es la parte de todos los modelos en 3D, uh-huh, y la realidad aumentada, la realidad inmersiva también que se conoce, todo lo que es las tecnologías blockchain, que no es únicamente para el uso de criptomonedas, sino es el más común, pero tiene muchos otros usos, para logística, para contratos, para bastantes cosas se le ha empezado a dar ya también aplicación, sobre todo por el tema que representa las cadenas y la seguridad asociada a la generación de una cadena blockchain. El cloud sourcing y el crowdfunding, que también se ha utilizado mucho, sobre todo para la parte de la innovación y desarrollo tecnológico, financiar proyectos e iniciativas que impacten a las ciudades inteligentes. Y pues no podía faltar el tema de la ciberseguridad. Uh-huh. Como les comentaba yo, se usa mucho aquí en el tema de lo que son las ciudades inteligentes, la prospectiva. Uh-huh. El análisis de escenarios, buenos, malos, probables, improbables, de todo tipo, y haciendo uso de la tecnología, evaluando el uso de la tecnología, la viabilidad de la tecnología, pero sobre todo las recomendaciones es no dejar de lado todos los elementos perdón, que nos van a asegurar el uso adecuado de esta tecnología.
La tecnología por sí sola no es mala, pero cuando no la sabemos utilizar, cuando no la dominamos, cuando no estamos conscientes de los riesgos que están asociados al uso de la misma, nosotros mismos nos vulneramos y vulneramos a nuestras organizaciones. Ujú. Entonces, cuando se habla de las ciudades inteligentes y la innovación y hacer análisis prospectivo para detonar el uso de la tecnología de forma adecuada, justamente de forma adecuada implica ser responsable con en la parte operativa y tecnológica de estas tecnologías. No es usarlas por usar ni conectarse por conectar, que es lo que de repente ha pasado. Ustedes seguramente también han escuchado que a nivel global ha habido gran cantidad de incidentes, sobre todo ahorita derivados de la contingencia sanitaria, que pues, se elevó de forma significativa el uso de las tecnologías, mucha vulneración, muchos sistemas vulnerados, muchos ataques cibernéticos que pues comienzan pues con el eslabón, entre comillas, le llaman por ahí el eslabón más débil, que es pues la gente que no está informada, que no está preparada para el uso de estas tecnologías. Entonces, aquí la gente que está tomando este diplomado es porque seguramente en algún momento estará tomando decisiones estratégicas. Y una de las decisiones estratégicas es analizar la viabilidad del uso de las tecnologías, hacer, en su momento lo vamos a platicar más adelantito también, un análisis de riesgos pertinente y sobre eso empezar a desarrollar un plan de continuidad. ¿Para qué? Para tener un plan A, un plan B, un plan C, en caso de que alguna de esos agentes de amenaza llegue a vulnerar un sistema. Este es un video, me voy a permitir avanzarlo, no tomarnos tanto tiempo en él, por cuestiones de los minutos. Lo voy a minimizar, perdón, voy a quitarle el audio, lo voy a dejar correr y le voy a avanzar un poquito y les voy a ir explicando. Son drones kamikaze, se llaman. Pareciera esta tecnología sacado de alguna de las películas de Avengers, o de estos nuevos héroes, por ejemplo, ahí con Iron Man. Son drones kamikaze que trabajan con inteligencia artificial. Es decir, están procesando datos a una velocidad enorme, recopilando datos, procesándolos y sobre eso tomando decisiones al momento. Reacciona, como pueden ver ahí, 100 veces más rápido que un ser humano. Obviamente, pues aquí el tamaño que tienen es muy pequeño, mínimo, casi cabe sin problema en la palma de la mano de una persona. Usan con tecnología de reconocimiento facial, pero tiene en su interior 3 gramos de explosivos. Entonces eso resulta que algo que estaba padre y que oye cómo vuela y que puede ser como distractor, como un elemento recreativo o un dispositivo recreativo, pues resulta que cuando lo utilizas y le das una aplicación distinta, pues se puede volver un arma, ¿no? Obviamente un arma que puede ser usada tanto para el bien como para el mal, pero bueno, este es un ejemplo de lo que está pasando con el uso disruptivo de estas tecnologías que estábamos viendo hace rato. Entonces, a veces creemos que la tecnología nos va a solucionar todo y que con el uso de la tecnología nuestros problemas se van a acabar. La realidad es que no. E incluso por ahí, alguna frase, por ahí no tengo el nombre ahorita presente de la persona que la menciona, pero a grandes rasgos nos dice que si nosotros creemos que los problemas de nuestra institución de seguridad se van a solventar con el uso de más tecnología, no conocemos nada de seguridad y no conocemos nada de tecnología. Porque obviamente no es así, la realidad no es así. Entonces, ahora, hablábamos del Internet de las cosas, todo conectado a Internet, por eso es de las cosas. Todas las cosas, todos los dispositivos podrían estar conectados a Internet si así se plantea en un escenario, ¿no? Pero este concepto ha evolucionado un poquito más y ha avanzado y ha evolucionado, lo propuso Cisco, que es un gigante tecnológico, y ya él no habla del Internet del todo, sino un concepto un poquito más amplio, que es el Internet, no, del Internet de las cosas, sino el Internet del todo.
que ya implica la interacción dispositivos con dispositivos y dispositivos entre dispositivos, ¿no? Máquina a máquina. Obviamente con la misma capacidad de procesamiento, de recopilación de datos, cada dispositivo con X cantidad de sensores. Dice aquí, me recuerda la serie de arte de espionaje de Netflix, el rol de los drones en estrategias contra... Sí, la verdad es que, como les comentaba, esto pareciera trivial y sacado de una película, pero esto está pasando. Hace poquito me tocó colaborar con un país latinoamericano hermano también, porque están previendo armar una estrategia nacional de respuesta a incidentes nacionales, catástrofes nacionales, pero basado en los componentes tecnológicos. Llámese un sismo, llámese un ataque militar, un movimiento armado, llámese cualquier situación de índole nacional, cómo podemos utilizar la tecnología en beneficio de la ciudadanía, de la población, y garantizando todo lo que implica el poder, que el gobierno siga teniendo el poder para operar, ¿no? La gobernabilidad. Entonces, estos dispositivos que usan Internet, pues consumen muchos recursos. Aquí Oscar me está escribiendo, todo dispositivo que que asigne mediante una IP será promedio inseguro. Siempre es necesario tener un firewall entre la red de casa y la red pública, ya que si no se aplica firewall puede aparecer los dispositivos de Shell. Es correcto. Esto más o menos lo vamos a mencionar en unos minutos cuando lleguemos a la parte de lo que nos vuelve vulnerables. Pero prácticamente no es conectar y ponerle sensores a todo y ya vamos a la vanguardia, no. Es lo que en ocasiones ha pasado con algunos países o instituciones, y resulta que la vulneración o la materialización de un riesgo les cuesta bastante caro. Les comentaba que este concepto del Internet de Todos origina Cisco, lo define como la conexión inteligente de personas, procesos y datos y cosas. Entonces es como un poco más expansivo, va a incluir más cosas. También incluye interacciones asociadas con la totalidad global de los dispositivos de la red, es decir, el factor humano es importante, pero no va a ser dominante. Los dispositivos se pueden comunicar entre sí, prácticamente las máquinas entre sí, y en su momento, si así se está programado, tomar decisiones sin la consulta del factor humano, ¿no? Entonces, obviamente también eso implica sus riesgos. Aquí, cuando platicamos esta parte, nos comentan un poco sobre las películas de, por ejemplo, Yo Robot, y de rebelión de máquinas y todo, pero pues la inteligencia artificial ya tiene algunos estudios al respecto, de qué tanto puede evolucionar estos sistemas inteligentes y que puedan en algún momento tomar decisiones que tal vez no sean tan benéficas para los que son los administradores de los sistemas. Ahí viene una pequeña comparación, pero prácticamente con lo que hemos mencionado yo creo que queda claro, que es un concepto un poco más amplio y que pues trata de hacerlo con un enfoque holístico, humanos, la parte de los sensores y la toma de decisiones, o los dispositivos y la toma de decisiones, que estén conectados a la red, obviamente. Ahora, llevándolo a lo que es el terreno de los sectores industriales. Bueno, igual van a aparecer del lado izquierdo el nombre de las tecnologías, que cambia un poquito, pero son muy similares. Robótica colaborativa, sistemas ciberfísicos, realidad aumentada y tecnologías inmersivas, el cloud computing, el big data y el blockchain y la ciberseguridad. Y del lado derecho podemos encontrar pues quienes van a estar interactuando con todas las tecnologías que están del lado izquierdo, que son personas o usuarios, los productos, fábricas, máquinas y procesos, que estarán en cierta medida interactuando con estas tecnologías ya con nombre, digamos, aterrizado al sector industrial, ¿no? Lo que es la industria 4.0. Este es un diagrama nada más para poder ejemplificar un poquito cómo se da o cómo se vería de forma muy general una fábrica inteligente. Si se dan cuenta, están varias tecnologías ahí diversificadas en lo que es la fábrica. De una parte de logística viene la parte de la fábrica inteligente del lado derecho,
la parte del Internet del todo, que pues prácticamente está censando todos los dispositivos y tomando decisiones. Aquí viene la parte del Big Data, el cómputo en la nube, incluso la parte de los mantenimientos predictivos, entre otras tantas, ¿no? Entonces, es un ejemplo en términos generales, porque, pues, como se mencionó al inicio, las tecnologías se aplican, pues, a donde queramos, pero hay que hacerlo de una forma responsable, estratégica. Este es un pequeño comparativo ya en datos de cómo se hizo el crecimiento, cómo se dio el crecimiento del 2019 al 2020 en diferentes sectores. Los que tienen más despliegue, pues eso es la industria automotriz, todo lo que es la industria electrónica, la fabricación industrial y la parte aeroespacial. Son los que tuvieron bastante crecimiento, pero todos, si se dan cuenta, todos crecieron de forma considerable. Logística, metalúrgica, forestal y de papel, la parte del sector de la ingeniería y la construcción, la química, o sea, todos crecieron bastante. Los que más son estos que acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, en términos de lo que es la parte de ciberseguridad, ¿qué tan seguros estamos? Vamos a ver un poquito de la situación actual. Estos que les pongo son enfocados a nivel global, algunos encabezados, noticias que hace algún par de años se pudo encontrar, y digo un par de años porque la verdad es que a la fecha se siguen y se siguen presentando, y pareciera que ya empezamos a normalizar que hace 2 días se cayó, tuvo una caída en la continuidad del servicio Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿no? Y ya, o sea, se nos hace de repente normal que, pues, algo le pasó, fue tecnológico, fue un ataque, a veces obviamente no nos dicen por todas las implicaciones que tiene, que también vamos a mencionar en un momento, pero bueno, son algunos encabezados, ¿no? Han atacado gobiernos, han atacado empresas, han atacado sectores específicos como la parte militar, han atacado ya la industria de la manufactura y diferentes sectores industriales. Y esto es alrededor del mundo. República Checa, por ejemplo, ahí viene uno de República Checa, un caso ahí de la ONU que eh, achaca ciertas responsabilidades a Estados Unidos. Pero bueno, por ejemplo, de infraestructuras críticas que viene en esta diapositiva es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque al final del día, si nosotros empezamos a llevar a nuestra organización estas tecnologías, el Internet de las cosas, el Internet del todo, o algunas de sus primas hermanas, estas tecnologías, no es lo mismo que se te apague tu computadora en casa, que se deje de funcionar algún electrodoméstico, a que se ataque una infraestructura crítica de un Estado-nación. ¿Por qué? Porque puede colapsar parte del Estado-nación. Por ejemplo, vamos a mencionar cuáles son algunas de las infraestructuras críticas por excelencia, y qué es lo que las está haciendo vulnerables, que les puedo adelantar que tiene que ver justamente con los circuitos lógicos programables y con los circuitos de automatización programable también. Entonces, tiene que ver con eso y con los famosísimos sistemas SCADA. Muchas infraestructuras críticas hacen uso de estos tres componentes. Entonces, tenemos que saber justamente qué les está vulnerando, cuáles son los agentes de amenaza, para poder, pues, sobre todo prevenir y no estar haciendo operación reactiva, ¿no? Ya pasó la situación y bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿No? O sea, sino adelantarnos un poquito. Ahora, hablábamos del Internet del todo y del Internet de las cosas, ¿no? Bueno, ustedes saben también que el Internet pues tiene diferentes niveles. Aquí es una de las propuestas comúnmente aceptada, que hablan de 6 niveles. Y esos 6 niveles, perdón, están divididos en 3 etapas o en 3 capas, así a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, entre más vas avanzando de nivel, del 1 al 2, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, la complejidad, los riesgos y la posible materialización por el simple hecho de estar
navegando a esos niveles, se va incrementando, ¿no? Entonces, lo que nosotros conocemos de Internet o la gente que lleva día a día, pues estamos en la superficie de lo que es el Internet, ¿no? El uso de algún navegador, de algunos recursos que están disponibles y a nuestro alcance, ¿no? Incluso muchos, entre comillas, de forma gratuita, y digo entre comillas, porque siempre con lo que pagamos la moneda de cambio del siglo XXI, pues es la información, son nuestros datos. Entonces, eso es, digamos, lo que conocemos. Pero se habla también de una web profunda y de una web oscura, donde podemos encontrar gran cantidad de cosas. A veces platicaba con algunas personas que se dedican a la respuesta de incidentes, es un grupo de CERTs que se dedican a la respuesta de incidentes y estar monitoreando la actividad en estos dos niveles, el dark web y el deep web. Y créanme que los especialistas que están monitoreando, por ejemplo, la trata de personas, la trata infantil, el tráfico de órganos, delitos de pornografía y gran cantidad de situaciones, me contan que muchos del personal, una vez que termina su jornada, tiene que pasar a un área de análisis o de que le dan atención psicológica, porque a veces la información que ven, el contenido que ven es muy, muy fuerte. Entonces, lo que nosotros y la gente comúnmente conoce, pues es lo de arriba. Ahora, nosotros en las organizaciones, en las empresas, en los gobiernos, quienes utilizan pues las tecnologías. No son los especialistas son los menos, los que utilizan en su mayoría el Internet y las tecnologías son justamente los que nada más tienen conocimiento de la superficie. Entonces, a esas personas, uno de los retos que se tienen en términos de ciberseguridad es pues empezarlos a concientizar y a educar, a generar una cultura digital, de higiene digital le llaman también dentro de la organización, que empezando por la parte de los datos personales. Vamos a avanzar otro poco. Bueno, ¿cuáles son los elementos claves en todo este ecosistema digital y en el tema de ciber? Bueno, los actores son los estados-nación, el crimen organizado y el hacktivismo. Son los que comúnmente vamos a estar encontrando. Hay otros, sí hay otros, de repente se empiezan a generar variables o subdominios de algunos, pero a grandes rasgos, todo lo que es la parte estratégica y de seguridad de un estado-nación identifica estos tres en términos de actores clave que pueden amenazar la seguridad nacional o el ciberespacio. Recuerden que la parte del ciberespacio ya es considerado como otro dominio de guerra adicional al aire, a la tierra, y al aire, tierra y agua. Entonces, es otro dominio ya de guerra. Y de los que predominan como estados-nación, que tienen mucha actividad en estos temas, es pues obviamente Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia y China. Son los que más están ahí enfocados y que desarrollan incluso capacidades cibernéticas defensivas. Redes en la parte del crimen organizado puede ser redes de narcotráfico, de trata de personas, lavado de dinero, tráfico de armas. Y pues los activistas, algunos ejemplos es Anonymous, hackers y crackers, ¿no? Que también, pues seguramente ustedes ya sabrán también la diferencia entre un hacker y un cracker. El primero, pues hace uso de los conocimientos y puede vulnerar un sistema desde cero, y el cracker, pues prácticamente retoma ya cosas avanzadas y pues aplica sistemáticamente unos procesos y no tiene, digamos, que hacer ingeniería inversa o estar haciendo escaneo de puertos o demás. O sea, ya es como algo, una receta, sigue una receta, ¿no? Es algo como un poco más sistematizado. No necesitan, los crackers no necesariamente tienen mucho conocimiento. Hay crackers o gente que incita a los jóvenes a cómo andar vulnerando un equipo de cómputo, alguna cuenta de una red social, pero bueno,
no únicamente les van dando los pasos, las personas tiran código y no saben realmente ese código qué está haciendo, o sea, ni les importa entenderlo, únicamente lo aplican para sus fines, ¿no? Ahora, ¿a quiénes va a afectar? Pues a las personas, principalmente, los ciudadanos, a las empresas y a las instituciones de cualquier sector, y pues en general a los sectores, ya sea el bancario, bursátil, salud, tecnológico, industrial, militar, todos los sectores, ¿no? Pueden ser vulnerados y afectados. Y por último, los gobiernos y estados-nación. A estos son los principales afectados en términos cuando se materializa un incidente dentro del ecosistema digital por el uso de estas tecnologías, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser las afectaciones? ¿Cuáles son las consecuencias? Pueden ser afectaciones económicas, afectaciones de daño reputacional, afectaciones de salud, humanas, la pérdida de credibilidad, que tiene que ver con la legitimidad, la gobernabilidad, que es muy importante, junto con la soberanía para un Estado-nación, el sabotaje y crisis. Muchas veces los ataques cibernéticos no es para robar información, sino únicamente, y se ha documentado, es para generar ruido, para generar confusión, para generar crisis. Ahora, estos ataques cibernéticos que tienen lugar en el ecosistema digital o en el ciberespacio son considerados como amenazas globales. Y si es una amenaza global, se entiende que también necesitaría respuestas globales. ¿Y a qué nos referimos con respuestas globales? Esta es una imagen que me permití capturar, pero si me dan un segundo, me gustaría mostrárselas en tiempo real para que vean más o menos cómo se hace, o cómo se podría monitorear, si así lo quisiéramos, un poquito la actividad en el ciberespacio. Y digo un poquito porque pues obviamente esto es con fines, es de una marca, obviamente, entonces es de utilidad, a lo mejor como herramienta auxiliar, pero no necesariamente quiere decir que pues es así como que lo último, lo verídico, o sea, es con fines de ejemplificación. Entonces, por ejemplo, ahí le ponen un código de colores, abajo pueden ver algunos acrónimos asociados pues al tipo de tráfico que se está generando, si es una botnet, si es tráfico que de acuerdo a esta marca Kaspersky puede considerarse como tráfico anti-spam, puede ver la parte del escaneo de vulnerabilidades que se está haciendo, los IDS, IPS, y uno le puede ir moviendo aquí hacia donde uno quiera. Por ejemplo, voy a tratar de irnos hacia hacia Guatemala. Entonces, por ejemplo, aquí casi no se ve actividad en lo que es Guatemala. Ahí medio se estaba entendiendo un poquito, pero pues estas herramientas son únicamente herramientas de apoyo. Y les digo, ustedes con la mayoría de las marcas tienen la propia, pero a mí nada más me gusta usarlas y mostrarlas con estos fines de ejemplificar un poquito cómo es, la cantidad de datos e información que se intercambia es mucha, la cantidad de incidentes cibernéticos que registran las instituciones es impresionante. Y digo incidentes o actividad porque no todo es un ataque. Ajá, por ejemplo, un escaneo de puertos, pues no sería un ataque, ¿no? Pero pues hay herramientas que se dedican y áreas, como son los NOC, los CSIRTs, los CERTs, pues que estar monitoreando justamente este tipo de tráfico, ¿no? Aquí Germán nos aporta que un script kiddle es un tipo de hacker, justamente, es correcto, que carece de habilidades técnicas y que busca obtener beneficios de un hackeo sin tener conocimientos para realizarlo. Es correcto. Desafortunadamente en nuestros días, ya el saber hacer ciertas cosas ya se creen hacker y a veces eso entorpece, sobre todo para la respuesta a incidentes de índole importante, de tipo seguridad nacional, por ejemplo. A veces ese tipo de personas entorpece un poco la respuesta. O incluso al revés, facilita que se propicie o que se materialice un ataque.
Ok, vamos a seguir avanzando. Aquí son algunas, la parte histórica, un poquito de los primeros incidentes cibernéticos, que no son de hace un par de años, ya tiene bastante, como pueden ver. Viene ahí abril del 2017, octubre del 2000, perdón, 2007, octubre de 2007. Y estos ataques que ustedes pueden ver aquí, estas cifras de cómo fue el incremento de la actividad de los incidentes cibernéticos, tiene que ver con el uso de estos sistemas que hablábamos, los sistemas PLC, los sistemas de automatización y los sistemas SCADA. Le voy a avanzar un poquito, esto es nada más es únicamente como algunos referentes. La ciberseguridad a partir de la ola de ataques de ransomware de 2016 y 2017 que hubo con WannaCry y Peptia, se le dio un poco más de importancia. Incluso en Latinoamérica había pocos países con un documento o una estrategia en temas de ciberseguridad. La OEA empezó a retomar muy importante labor para que al menos tuvieran un primer documento, y es así que pues tanto México como otros países pues retomaron esos documentos ya trabajados por la OEA, le dieron la customatización y el contexto que en ese momento se estaba viviendo y lanzaron sus primeras estrategias nacionales de ciberseguridad. Pero estamos hablando que fue después de la oleada del ransomware del 2016 y 2017. Y si se dan cuenta, ya había precedentes de ataques importantes a países importantes y a industrias importantes con repercusiones también importantes. Entonces, justamente, yo creo que parte de lo del diplomado, lo que el diplomado les quiere dejar es que tenemos que prepararnos y hacer análisis prospectivo en términos y con el componente tecnológico para la toma de decisiones. Garantizar la continuidad de las operaciones del Estado, del sector, de la institución. Bueno, también como ha ido avanzando la parte de los incidentes cibernéticos, crecen en sofisticación, en impacto, en complejidad. Bueno, también el concepto de seguridad ha ido evolucionando. Antes era común conocer nada más la parte de seguridad nacional, seguridad pública. Y después de ahí se fueron generando otras tantas que al final del día ya en lo que es la parte de los gobiernos, lo que es la parte de la administración pública, se ha ido agrupando en lo que es seguridad multidimensional, que agrupa todas las existentes, a todas las previas que acabo de mencionar, las agrupa, y esa seguridad multidimensional pues lo que trata es de hacerlo con un enfoque holístico, sin dejar a nadie fuera, a ningún stakeholder o parte interesada fuera, sino considerarlos a todos o a la mayoría, y está asociada a lo que se llama el nivel de resiliencia cibernética, que es la capacidad con la que tenemos como institución o como personas para recuperarnos después de la materialización de un incidente cibernético. En este tema, hay muchos países que ya empezaron el desarrollo, de acuerdo a diferentes agencias internacionales, empezaron a sacar índices para medir el nivel de ciberseguridad que tiene el país. Considerando a lo mejor, por ejemplo, la OEA ha hecho unos, ENISA ha hecho otros, la ITU ha sacado también ya otros, que son índices cibernéticos. Y mide la parte normativa, jurídica, la parte de la cultural, o sea, como sociedad, la parte técnica, la parte de infraestructura y otras áreas que son importantes. Entonces, en índices ya hay bastantes, antes había únicamente 2, y ahorita hay 3, 4 que son aceptables en diferentes países, ante diferentes instituciones de ámbito y de aplicación global. Germán nos comparte aquí y Oscar nos comparten algunas herramientas justamente para hacer el monitoreo de ahí de las actividades en el ciberespacio. Muchas gracias, las voy también a considerar para tenerlas ahí como punto de referencia. Germán nos dice que en Guatemala puede consultarse ciertos delitos informáticos a través de la OGDI.
ahí les quedo mal con lo que es la OGDI, pero lo voy a checar. Pero les agradezco las aportaciones, ¿no? Retomando el tema de la resiliencia cibernética, que está muy asociada al desarrollo de capacidades cibernéticas, tanto defensivas como de ataque, hay países que sí levantan la mano y dicen, ¿sabes qué? Yo ya me estoy preparando para ello y voy avanzado. Hay otros países, obviamente, por la parte de estrategia, de política, de la ciberdiplomacia, que no hacen mención. O dicen, sí, estamos trabajando sobre ello, pero no te dicen cómo ni con qué. Entonces, ni cómo están haciendo, por ejemplo, sus simulacros cibernéticos. Hay países que ya están en esas etapas de hacer simulacros cibernéticos hacia las infraestructuras críticas. Ok, Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Excelente, Germán. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Lo voy a verificar igual. Sería interesante poder tener algún acercamiento con ellos, ¿no? O incluso generar el observatorio acá en Ciudad de México, o un observatorio regional, sería un proyecto interesante. Ok, entonces la resiliencia cibernética, que está muy asociada a estas dos capacidades de cibernéticas, defensivas e intrusivas y de defensa, va a tener algunos componentes que son eh, recomendaciones, son de mucha importancia en la parte estratégica y en la parte de los gobiernos, que es el enfoque de gestión de riesgos que no puede faltar, las amenazas y vulnerabilidades, sobre todo de que en lo general no. ¿Por qué? Porque sería mucha información, no nos daríamos abasto, pero sí de los elementos clave que son las infraestructuras críticas. Ahorita vamos a ver nombre y apellido de esas infraestructuras críticas. Y otro componente es planes de continuidad, para saber qué hacer en caso de que se nos empiece a materializar, cómo actuar, tener planes de comunicación, el plan A, el plan B, el plan C. Y por último, una cultura de ciberseguridad. Podemos tener la mejor tecnología, tener un plan bien documentado de qué hacer, paso 1, paso 2, paso 3, pero si no hay una cultura de ciberseguridad que implica la higiene digital en el uso adecuado de nuestros datos, de nuestros dispositivos, así como de los dispositivos y tecnología de nuestra organización, vamos a terminar siendo partícipes de la vulneración de nuestra organización. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar de lo que está el papel, no lo vamos a llevar a la práctica. Y nos ha tocado de repente auditar algunos sistemas o en algunos peritajes, por ejemplo, de instituciones grandes que tú pensarías que, pues, ¿cómo les va a pasar? Tienen todo, tienen incluso sistemas integrales, ¿no? Tienen, por ejemplo, una 9001, una 27001, 22301, que es justamente la parte de planes de continuidad en temas tecnológicos, y tienen un sistema integral, un sistema de gestión integral, pero resulta que está muy bonito en papel, pero en la parte operativa no se vive, no hay, la gente lo hace por cumplimiento, por medidas coercitivas y no porque están conscientes que eso les ayuda a ellos y les ayuda a su organización. Entonces, en ese sentido, pues son los 4 elementos que nosotros siempre les proponemos que no pueden faltar, no se pueden omitir. No podemos ser omisos y lo dejamos para después. Y tiene que ver justamente con la parte de seguridad multidimensional. También Germán nos comparte que la resiliencia cibernética basada en el ISO 22301, sin duda alguna, es muy importante. Incluso nosotros acabamos de terminar un taller. La diferencia de una charla o un curso, a mí en lo personal, o curso taller, a nosotros nos gusta trabajar con algunos productos. Es decir, a la vez que vas avanzando el tema conceptual, vas haciendo a lo mejor un primer borrador de tu análisis de impacto al negocio y los primeros pasos para que puedas tú documentar tu plan de continuidad. Entonces, y sí, tomamos como referencia, o la mayoría de nuestros colaboradores o quien nos pide el apoyo, toman o piden que se tome como referencia el 22301. Ok, estos son los nombres y apellidos de las infraestructuras críticas, digamos que por excelencia, las que podemos encontrar en diferentes partes del mundo, casi todos los países tienen la mayoría, que es plantas nucleares, redes de energía, presas,
redes de transporte, tanto terrestre, marítimo, aéreo, redes de comunicación y telecomunicación, todo lo que es el sector productivo y de alimentos, la parte del comercio mundial en sus diferentes modalidades, la banca y el sector financiero y los centros médicos, hospitales y en general el sector salud, ¿no? Son infraestructuras que si llegan a ser vulneradas, si llegan a detener su operación o su continuidad, pueden, o sea, empiezan a afectar, desde el momento que empiezan incluso con que hay antecedentes que se está atacando o algo así, en términos de credibilidad, reputación, de gobernanza, como lo vimos hace un momento, empiezan a tener su impacto. Ahora, si se llega a materializar y se para la continuidad, pues empiezan a afectar justamente a ciertos sectores. Por ejemplo, en Estados Unidos, en últimos meses se ha dado mucho ataques a la parte de energía. Entonces dejan sin energía pues cierta población, o vulneran a ciertos sistemas para la parte de, por ejemplo, del transporte. Y aquí retomamos nuevamente y volvemos a mencionar lo que platicamos hace un rato. Muchas de estas infraestructuras críticas tienen dentro de sus componentes lo que son pues, los PLCs y los sistemas SCADA, que es para pues, recopilar, procesar la información, ¿no? O sea, en términos generales. Entonces, los sistemas SCADA y los sistemas PLC, que no son nuevos también, o sea, no es algo reciente, en muchas infraestructuras críticas se tiene documentado que no hay una actualización. O sea, tú te dedicas a la parte de comprar equipo nuevo, computadoras, a lo mejor incluso empezar a abrir centros de datos, ampliar anchos de banda, actualización de nuevos componentes. Pero lo que hace, lo que es la médula espinal de muchas de estas infraestructuras críticas, no se actualiza. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, aquí para proteger las infraestructuras críticas es disminuir el ataque de superficie, disminuir la superficie del ataque. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay diferentes sistemas operativos, por decir uno, Windows y Linux. Y sabemos que Linux en general, en términos globales, es un poco más seguro que Windows. Porque Windows tiene todo abierto, todos los puertos abiertos de fábrica, y Linux es al revés. Tú quieres utilizar un puerto, bueno, lo abres, ¿no? Aún así, aunque sabemos eso, que tiene que ver con el concepto de homogeneidad, se asocia al concepto de homogeneidad, nosotros seguimos utilizando, o la mayoría de las personas sigue utilizando en casa, en sus dispositivos personales, Windows. Entonces, normalmente cuando son foros grandes, les digo, a ver, levanten la mano, ¿qué es más seguro? Esto o aquello, esto, y empiezan a levantar la mano. Y después con esas que levantaron la mano, ¿y qué es más seguro? ¿La opción A o la opción B? Resulta que sabes que no es seguro, pero lo sigues utilizando. Entonces, esa homogeneidad que tenemos en cuanto a la parte tecnológica y del uso de los dispositivos por X situación, nos vuelve vulnerables, ¿no? Más allá que si los defectos de fábrica, la parte de la programación o la no programación segura, parte de lo que nos hace vulnerables es que no somos conscientes realmente, responsablemente, de la parte tecnológica que nos puede llegar a vulnerar. Industria 4.0, industrias inteligentes, ¿no? Ahí obviamente, como lo veíamos, pues, le ponen el adjetivo calificativo de inteligentes, pero pues lo enfocan a la industria. Otro de los retos importantes es la parte de la profesionalización. En lo que es las industrias inteligentes, la información que comparten las máquinas, como en cualquier institución pública o de gobierno, pues será almacenada, procesada, analizada para pues tomar las decisiones. Prácticamente, si ven, es como si tuvieran ahí el sistema SCADA, ¿no? Un sistema SCADA. Entonces, aquí te dice que tiene que ser de forma segura. Bueno, ¿en dónde se va a aplicar? En las industrias inteligentes, ¿dónde se aplica este almacenamiento, procesamiento, análisis y toma de decisiones con la información que al final del día es un insumo? Bueno, se
toma en el área de lo que es la organización industrial, lo que es la simulación de procesos industriales, está también, pues ya no es nueva en nuestros países, la implantación de algunos modelos de manufactura, en este caso viene el ejemplo del Lean Manufacturing, los modelos de gestión integral, como el que mencionábamos hace un momento, también es una tendencia, la cultura y el clima organizacional y las aplicaciones tecnológicas. Es decir, en estas áreas, en estas tendencias que hay dentro de las industrias inteligentes, en diferente nivel vamos a encontrar el uso de los componentes tecnológicos que ya conocemos y que hemos mencionado. Entonces, esto no es únicamente tecnológico, ¿no? Como que ciber, o Internet de las cosas, o Internet del todo, o cloud computing, o cualquier tecnología asociada a lo que es la industria 4.0, no es únicamente para componentes tecnológicos. Al final del día se utiliza y coexiste dentro de la organización con todos los elementos que son parte de la misma. Estas son algunas áreas ya un poco más específicas, clasificadas por algunos rubros, donde se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí defensa para la parte de comercio, el análisis del aseguramiento, obviamente en términos de calidad, el análisis de precios, pero pues prácticamente en cualquier área de una organización podríamos estar nosotros teniendo componentes asociados a lo que es la ciberseguridad. Y que tienen que ser considerados justamente después de ese análisis de vulnerabilidades, análisis de riesgos, la priorización de los mismos, un vía y después el plan de continuidad tienen que ser considerados. Este también es un ejemplo únicamente de pues, cómo se puede ver la operación a grandes rasgos de lo que es el Internet, el IoT, el Internet de las cosas en la organización. Desde la parte de lo que son los CRMs hasta lo que es la parte de los sistemas para la toma de decisiones administrativas, de lo que son clientes, logística y bla, bla, bla. Son bastantes. Y esto nada más es pues, únicamente con fines de ejemplificación. Pero esto pues ya es real. Muchas empresas que tienen los recursos suficientes ya existen. Por ejemplo, acá en México hace un par de años, no tiene mucho, se abrió una planta muy grande de lo que es la empresa Amazon en el Estado de México, en Toluca, y es de las empresas consideradas empresas inteligentes en el sentido que el capital humano que trabaja ahí es mínimo. Todo es automatizado. O sea, tienen los AVG, autónomos, vehículos autónomos inteligentes que van, mueven mercancías, etiquetan, empaquen embalaje, hacen el proceso de empaque y embalaje, bla, 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 demás. Entonces, por ejemplo, esta industria que es Amazon, en poder adquisitivo y en poder económico, tiene los recursos que muchos otros países o que muchos países hermanos no le llegan ni siquiera a su PIB, ¿no? Entonces, obviamente, pues por eso es que en diferentes países se da esta parte de las fábricas inteligentes, pero pues es muy focalizado, ¿no? O sea, es dependiendo de la empresa, que obviamente tenga los recursos, pero se puede encontrar. Incluso hay 8 países en Europa que tienen ya no únicamente dispositivos, sino que ya tienen gente conectada a Internet, animales conectados a Internet para estar midiendo, pues, que la glucosa, temperatura, ritmo cardíaco, entre otras variables, ¿no? Entonces, eso ya es un hecho, ya es una realidad. Nosotros en nuestros países, pues vamos avanzando ahorita un poco con esto, con los dispositivos, pero en poco tiempo ya tendremos también seres vivos conectados a nuestras redes. Imagínense el riesgo que corren si no tomamos las medidas pertinentes al hacer una correcta implementación de estas tecnologías, ¿no? O sea, imagínense una persona que trae un marcapasos, que está reportando, que está censando en Internet, pues un incidente, ya sea consciente o inconsciente, o sea, tal cual un accidente que le afecte el funcionamiento, el correcto funcionamiento de ese dispositivo, pues le puede costar la vida, ¿no? Así como también hay casos de dispositivos inteligentes
que han ayudado a localizar personas o que han ayudado, que mandan mensajes de alerta porque están monitoreando, por ejemplo, las pulseras inteligentes o relojes, están monitoreando a lo mejor el pulso, temperatura y empiezan ahorita a mandar mensaje, por ejemplo, en términos de pandemia, hay algunos dispositivos que ya te están sensando todo el tiempo la oxigenación. Entonces, cuando baja, mandan la alerta y ha ayudado a que, no sé, el riesgo de salud que pueda sufrir el individuo sea menor a que si nadie se da cuenta, ¿no? Y puede terminar ahí un poco fatal la situación. Aquí les decía que uno de los retos es la profesionalización, no únicamente en términos de ciberseguridad, sino en términos del uso adecuado tecnológico en diferentes áreas de las fábricas inteligentes. Aquí ya le ponen, son de los, este es el top, digamos, entre comillas, de los puestos de trabajo asociados a fábricas inteligentes que se están buscando en general, a nivel global. No viene por sector, no viene por país, no viene por región. Es en términos generales. Para lo que es, pues, gerentes generales, obviamente, gerentes de producción, gerentes de calidad, gerente de planta, seguridad industrial, operación y mantenimiento y dirección de proyectos industriales. Son de los que encontramos asociados, acotados ahí a lo que son fábricas, lo que son industrias inteligentes. Obviamente, ¿cuáles son o cuáles serían las competencias que se necesitarían para estos roles? Pues lo que acabamos de comentar un poquito sería un común denominador, ¿no? La parte del uso adecuado de la tecnología, con sus riesgos, vulnerabilidades y impacto, un poco la planes de continuidad, dominar a lo mejor lo que es la toma de decisiones de, por ejemplo, del BI, de el uso de sistemas adecuados para la inteligencia artificial y demás, ¿no? O sea, es como, son competencias complementarias. No hay ahorita, o al menos en Latinoamérica, hay pocas programas educativos que metan estas tecnologías. Entonces, esa formación, ese desarrollo de habilidades digitales se tiene que hacer de forma paralela para poder cubrir las vacantes que se están generando día con día, ¿no? Por la adopción tan rápida de la tecnología y el cambio de roles. Por ejemplo, se hablaba de un inicio que es Industria 4.0. Mucha gente le tiene miedo a lo que es la Industria 4.0 porque dicen que se van a acabar los trabajos para el ser humano. Pero lo mismo pasó en Industria 1, en la 2 y en la 3. Por ejemplo, en la 3, antes de la 3, no había programadores, no había diseñadores web, no había muchos roles, no existían, pero se fueron creando. Otros desaparecieron, sí, tal vez sí desaparecieron o fueron reemplazados o se minimizó su uso. Pero con la Industria 4.0 va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ser previsorios y estar viendo lo que sucede afuera en otros países nos va a ayudar a prepararnos y hacerlo de una forma adecuada y que no nos agarren, pues como dicen en el ámbito del fútbol, mal parados. Nos comenta Germán que participando en un foro sobre inteligencia, sobre el Internet de las cosas, se enteró que los WAM posiblemente serán los que entreguen paquetes y encomiendas. Actualmente se utiliza la logística a través del factor humano en el país. Es correcto. Aquí en México, por ejemplo, ya tenemos proyectos, en el Centro de Investigación en Computación ya se tienen proyectos con lo que son los drones, tanto para entrega como para, por ejemplo, porteros. Algunos porteros inteligentes están innovando con la parte de drones, para la parte de rescate que les comentaba yo también ya se está haciendo. Entonces, hay que prepararnos y hay que ver lo que sucede en otros lados, porque tal vez aquí nosotros como región pues no vamos tan avanzados, pero hay que ver qué está pasando en otras regiones que sí van un poquito más avanzadas, ¿no? Uno de los retos más importantes en términos de ciber es que los ataques cibernéticos cada vez son más sofisticados y con mayor impacto. Estos no se pueden evitar, pero sí podemos prepararnos y defendernos de ellos. Y parte de lo que necesitamos también es el marco jurídico y regulatorio, que en muchos de nuestros países está incipiente, el desarrollo de capacidades técnicas y científicas. En muchos de nuestros países, desafortunadamente, tenemos mucha dependencia tecnológica hacia países extranjeros o hacia industrias específicas extranjeras. Eso también
ahorita en lo que es una tendencia a digitalizar todo, es una brecha muy importante que se tiene que atender, porque va a llegar un momento en el que vamos a ser dependientes casi al 100% tecnológicamente y eso no es posible. Entonces necesitamos también como sector, como país, como región, el desarrollo de capacidades técnicas y científicas para ir atacando un poquito esta parte de la dependencia tecnológica. Y la cultura de seguridad de la información, que al final del día es, les decía yo, personal y se va a transferir hacia nuestra organización, ¿no? Y aquí vienen otros de los perfiles que también están muy buscados y muy demandados en lo que es el tema ya específico de ciber. El que les compartí hace rato es en términos generales de fábricas inteligentes. Ahorita ya aquí es en términos de ciber. Ajá, por ejemplo, se busca mucho la parte de especialistas para la criminalística avanzada, peritaje informático, operaciones de CSIRT, la informática forense, análisis de tráfico, monitoreo de redes, blindaje de comunicaciones y sistemas operativos, la parte de criptografía, la parte de ingeniería inversa y el pentesting. Entonces, aunque sí ya hemos ido avanzando, ya hay más programas, ya hay más foros, aún así como región nos está costando trabajo el despegue, pero, por ejemplo, con este tipo de actividades que se están haciendo de forma colaborativa, se dan pasos eh, de buena medida, ¿no? O sea, considerablemente pertinentes que nos permiten avanzar más de lo que si vamos esperando a que poco a poco se den las cosas, ¿no? No hay que avanzar porque hay que esperar a que se defina el marco jurídico o el marco regulatorio. No, muchas veces no podemos esperar porque la tecnología de un mes a otro evoluciona bastante, ¿no? Por ejemplo, ahí recuerdan un país hermano que ya andaba formalizando el uso del Bitcoin, ¿no? Gonzalo nos comenta que mucho se habla de la necesidad de proteger la infraestructura crítica, pero a nivel internacional hay países que argumentan que no existe consenso en los elementos que conforman. Considera factible que si no se puede llegar a un consenso global, se podría llegar a un consenso regional con los países de América Latina para la protección de cierta infraestructura crítica. Sí, es correcto, es pertinente, ya hay trabajos, hay redes que se están conformando de ciberseguridad específicamente, con alcance nacional, de instancias de seguridad nacional, con organismos multinacionales como es la ONU, lo que es el BID, que no tenían su red específica de ciber, pero ya se está creando, están trabajando diferentes instituciones a nivel regional, porque es únicamente América Latina, al menos los que a mí o los que me han invitado a participar, y no se tenía. Entonces, sí es muy, muy factible. ¿Qué beneficios considera que podrá tener un instrumento jurídico internacional que define el concepto de infraestructura crítica? Tiene una ley en México que nombra los elementos que conforman la infraestructura crítica. Obviamente sí es muy, muy importante. Sobre todo, no hay una ley que diga esta es la ley de infraestructuras críticas, pero sí, si nosotros revisamos la documentación que emana de las instancias de seguridad nacional, llámese, por ejemplo, por decir dar un dato, el ejército, que nuestros países tienen su respectivo ejército, sí vienen categorizadas los sectores, e incluso algunos emanan desde las constituciones, en varios países de América Latina me ha tocado ver, emanan de las constituciones mencionando los sectores que son críticos. Ajá, no habla de infraestructuras críticas, pero habla de sectores críticos o sectores estratégicos. Eso podría ser justamente un insumo para que a lo mejor a nivel regional o a lo mejor primero país, hacer un documento propuesta de lo que serían nuestras infraestructuras críticas. Ahora, ¿por qué muchos países dicen que no lo queremos reconocer? No es tanto porque no existan, sino porque el hacer un listado o identificar y dar a conocer cuáles son las infraestructuras críticas del país, muchas veces es como sacar una lista y pegarla y decir, miren, esto es lo que nos podrían atacar y me va a afectar. Entonces, muchas veces por la parte de la ciberdiplomacia, es que los países no lo quieren dar a conocer, como lo que les decía yo de las capacidades defensivas, cibernéticas defensivas. Hay países que ya están muy avanzados y medio dicen que van apenas avanzando, y hay otros que dicen, yo ya voy en tal nivel y ya puedo hacer esto, esto y esto, y tengo operaciones en tal y en tal eh, entorno digital, ¿no? Porque obviamente todo esto en teoría es en el ecosistema digital. Pero
únicamente es incipiente, o sea, la documentación que hay al respecto es incipiente. En México sí se mencionan esta parte de las áreas críticas en la Constitución, en lo que son la Ley de Seguridad Nacional, se considera también, y hay otro documento que tiene que ver con la parte de, acá se llama CONAPRED, que es para la atención de desastres y eso, que identifica algunas áreas o instituciones que en caso de que se materialice alguna contingencia importante, se tendrían que priorizar. Ajá, y poner incluso a disposición del Estado para garantizar la operación, no perder gobernabilidad y no perder continuidad en ciertos sectores, ¿no? Y un ejemplo, pues, fue lo que pasó con la pandemia, ¿no? Muchos países no tenían considerados en su legislación, en su marco regulatorio, qué hacer si de repente ya no podías la parte de suministros, por ejemplo, centros comerciales y cadenas de abastecimiento, para la parte de los bancos, también fue un caos en algunos países, por la parte de la disposición del capital. Entonces, eso yo creo que al menos en la América Latina debe estar mencionado en su constitución, y ya de ahí sería rastrear desde la parte de seguridad nacional, que es donde podría emanar. Ok, vamos a continuar. Son otras consideraciones finales. Son 3 nada más para no extender esto mucho, que es la revolución 4.0, o la cuarta revolución industrial, ya está aquí. La cuarta revolución industrial también me gustaría señalar que no es exclusiva del Internet de las Cosas, sino ya vieron ustedes que hay otra cantidad de elementos o variables tecnológicos que se asocian a esta cuarta revolución industrial, otras tecnologías. Y ya no es el qué va a pasar, sino ya está aquí, o sea, aquí ahorita en el planeta Tierra ya está. En diferentes países, en diferentes niveles, pero ya está. Y nosotros, si no vamos a ser parte del problema, pues entonces tendríamos que ser parte de la solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos preparando, ¿no? Visualizando qué es lo que está pasando y prepararnos, tomar acción sobre ello. Luego, la revolución industrial 4.0 es para las personas. No hay que tenerle miedo. Las máquinas pensarán, y los sistemas también, y harán tareas que ya hacen, que son programadas y tareas cotidianas, e incluso de fuerza. Pero nosotros, que somos seres humanos, haremos y continuaremos haciendo lo que nos hace únicos, que es sentir, crear e innovar. Obviamente de una forma responsable, de una forma estratégica. Y por último, aprovechamos, o yo los invito a aprovechar los componentes tecnológicos, las tecnologías, para potencializar la productividad y el crecimiento de nuestras organizaciones, pero sin olvidar generar el bienestar social, ¿no? Que muchas veces eso se nos olvida, ¿no? O sea, lo hacemos por innovar, 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 innovar y hacer eso, pero muchas veces el bienestar social pasa a segundo plano, y yo creo que es importante no dejarlo en segundo plano, ¿no? Ahora, antes de finalizar, voy otra vez a dejar de compartir mi pantalla, porque me gustaría mostrarles, les compartí 2 o 3 documentos, no estoy seguro, pero les voy a mostrar, por ejemplo, una página donde ustedes pueden entrar, yo creo que les será de utilidad, y viene mucha documentación en temas de ciberseguridad. Acá está. Si me pueden en algún momento confirmar que ya otra vez se está viendo la pantalla, por favor. ¿Sí se está viendo? Sí, ingeniero, sí estamos viendo compartida su pantalla. Ok, es la página de ENISA, que es la agencia europea para ciber, y ahí tiene varios documentos, tiene varias publicaciones, tiene algunos reportes específicos, por ejemplo, para todo lo que es la automatización, para todo lo que es cadena de suministros, para lo que es el sector farmacéutico, para el sector energético, diferentes, van sacando reportes.
Otra también les recomiendo, aparte de esta de la ENISA, que la encuentran aquí en publicaciones, y ahí vienen varios, aquí nos ha tocado participar en algunos, e incluso ENISA ahorita en diciembre estaba programado justamente organizar, ellos en Europa lo hacen cada año, organizaban un campeonato mundial de ciberseguridad, donde obviamente nada más participaba toda Europa, pero por primera vez se logró que inviten a Latinoamérica a participar. Normalmente los de Europa participan por país, España, Francia. Cada país tiene su comitiva y va a representar a su país. En el caso de Latinoamérica, como somos la primera vez que vamos a participar, nos dijeron, no, 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 ustedes espérense un poco y conformen un equipo latinoamericano que venga a participar y que los represente como región, como Latinoamérica, acá en el campeonato europeo. Se iba a realizar ahorita en diciembre en Atenas, Grecia. Ahorita por temas de contingencia ya se pospuso al siguiente año, a mayo, junio, si mal no estoy. Pero la verdad es que es una gran noticia porque nosotros no teníamos representación en ese tipo de concursos. Por ejemplo, los concursos que hace INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciber de España, ahí sí se podía participar en lo individual y como institución, pero en esta agencia, que es de una de las más importantes en términos de ciberseguridad, no se tenía. Entonces, hay oportunidades, hay espacios que se están abriendo para nosotros como región, que también tendríamos nosotros que monitorearlos. Entonces, eso también les invito a que lo puedan ustedes checar. Y de los documentos que les compartí, es uno enfocado a lo que es la industria 4.0, o sea, algunas recomendaciones, creo que ese sí es de ENCIBE, y otro que tiene que ver también con el Internet de las cosas. Es como nada más complementar un poquito lo que se mencionó. Germán nos comparte un link que proyecta las iniciativas de ley sobre GD. Tiene que ver con la protección de datos. Por ejemplo, acá en México, protección de datos tiene dos leyes, la que es protección de datos en posesión de particulares y la posesión de datos para sujetos obligados, ¿no? Pero ya hay también avances. Entonces, hay un proyecto que se ha mencionado por ahí que es un monitoreo regional, pero creo que pues la pandemia lo vino a pausar un poco, pero seguramente el Instituto INES estará ahí presente porque pues es de los institutos, al menos que de acá de México tenemos identificados que está abordando estos temas que deben ser prioritarios y deben estar, y deben estar en agenda de cualquier gobierno, ¿no? Entonces, dejo de compartir mi pantalla. No sé si alguno de ustedes tuviese alguna duda, quisiera hacer algún comentario. Yo sigo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Vamos a activar el audio a nuestros participantes y si tuviese alguno de ellos a bien realizar alguna pregunta, por favor podemos ir en el orden de ir levantando la mano acá en las opciones que nos da Zoom para poderles ir dando la palabra. Entonces vamos a tener aquí, por favor, el tiempo para que puedan ustedes indicarnos si tienen alguna pregunta. Y si no, doctor, creo que acá estaba chequeando que el participante, bueno, acá lo tenemos identificado como Gonzalo Vázquez. Él realiza una consulta por acá, dice, ¿qué beneficios considera que podría tener un instrumento jurídico internacional que defina el concepto de estructura crítica? Y si tiene una ley en México que nombre los elementos que conforman la infraestructura crítica. Sí, de hecho sí leímos su comentario en la charla, en la plática durante la charla, y como les comentaba, obviamente sí es de utilidad, sí se requiere, porque esos son los primeros pasos para que los gobiernos lo puedan poner el tema sobre la agenda de gobierno, justamente. Les decía que en las constituciones, la mayoría de las constituciones tal vez no va a mencionar lo que es infraestructuras críticas, pero va a mencionar los sectores críticos, sobre todo identificándolos en la gobernabilidad del Estado-Nación.
Entonces, y que otra estrategia que yo les sugiero para tratar de documentar lo que tienen nuestros países es abordarlo desde el tema de seguridad nacional. En este caso, por ejemplo, desde México está la ley de seguridad nacional, donde sí se mencionan y hacen referencia a algunos elementos clave o estratégicos, que al final del día se convertirían para nosotros en lo que son infraestructuras críticas. Gracias. Gracias, doctor. Acá tenemos una siguiente pregunta que ingresó al chat. ¿Qué opina sobre el modelo social? Perdón, esta pregunta es de Brandon Eduardo. Dice, ¿qué opina sobre el Sí. modelo de sociedad 5.0 que está implementando en Japón en el uso del Big Data, IoT, IA, robots y más que impacta en la salud, agricultura, energía, cadenas de suministros, ODS, entre otras? Pues prácticamente pues allá nos llevan algunos años de diferencia en términos de avance y tecnología. La industria 4.0 para ellos realmente no empezó en años atrás, o sea, un par de años como con nosotros sí. Entonces ellos, la cultura que tienen allá en Japón, tanto para el uso de los dispositivos, como para la programación. Por ejemplo, allá un programador no se puede llamar programador si no tiene certificaciones que le avalen como programador seguro. Está muy enfocado el enfoque japonés a la certificación de competencias, incluso no tanto por ejemplo, aquí a nivel regional, pues un título, ¿no? Una licenciatura, una ingeniería, un estudio de posgrado, o sea, tú emanas o terminas y emanas con un título, ajá, y una cédula profesional. Y tiene su valor. Acá en este lado de Japón, ellos están priorizando, o sea, eso sí, definitivamente lo toman como variable, pero priorizan mucho lo que es el desarrollo de competencias, de habilidades. Y sobre todo, más allá del desarrollo, la certificación de esas habilidades. Hay muchos gigantes tecnológicos que están ofertando capacitación digital con certificación incluida en su tecnología, porque lo que quieren es, entre más gente esté certificada en mi tecnología, a mí o sea, me va a beneficiar porque voy a tener un mayor incremento en ventas porque la gente sabe utilizar mi tecnología y voy a disminuir mis costos de capacitación por justamente términos de transferencia de conocimiento. Entonces, por ejemplo, la parte que está interesada en ese desarrollo tecnológico de habilidades digitales, que ellos, Japón, obviamente ya va avanzado por estos temas que les digo, lo cual nosotros tendríamos que justamente empezar a hacer, sería acercarnos a los gigantes tecnológicos. Por ejemplo, hay academias que han generado los gigantes tecnológicos con este único objetivo, promover el uso adecuado de sus tecnologías. Por ejemplo, hay academias Cisco, que te certifican en lo que es la tecnología Cisco. Incluso hay un curso de Cisco por ahí que si gustan les podemos abrir también, los coordinamos y les podemos abrir un curso gratuito. Tiene que ver con el Internet de las Cosas, introducción al Internet de las Cosas, introducción a la ciberseguridad y en los siguientes niveles que es intermedio, Internet de las Cosas intermedio, ciberseguridad intermedio. Se da desde la plataforma de Cisco por medio de su academia digital. Está, por ejemplo, también otro gigante tecnológico que está haciendo exactamente lo mismo, que es Huawei, incluso pone a tu disposición laboratorios digitales para que hagas algunas prácticas de cloud data, inteligencia artificial, con su equipo, con sus dispositivos, obviamente, ¿no? Está, por ejemplo, también SAP, que se utiliza mucho, es una empresa alemana, con tecnología alemana, pero también tiene sus propias academias digitales. Está Oracle, que también está trabajando sobre ello. Está Fortinet, que está muy enfocado a ciberseguridad, apenas nosotros hicimos un proyecto con ellos. Y ellos ni siquiera empiezan en el nivel, ellos tienen 7 niveles de expertise en términos de ciberseguridad. Y ellos en el nivel 4 es cuando ya es el decente, digamos, ¿no? O sea, los niveles 1, 2, 3 son básicos, básicos. Para alguien que no sepa nada ni de tecnología ni de seguridad. Y el nivel 4 es el que ya más o menos tienes un nivel considerable y ellos están ofertando esta capacitación hasta el nivel 4 de forma gratuita y la certificación que cuesta $400 te la están dando también gratuita. Y por medio, obviamente, la formalización de un convenio, apertura de la academia, no lleva ningún costo
ahí escondido ni nada. Y otro también con el que apenas estuvimos trabajando es, ya mencioné SAP, Oracle, es Microsoft con Azure. Están dando capacitación de Azure, también de forma gratuita. Y pues lo que les digo es, está creciendo tanto el ecosistema digital que ellos lo que quieren es, pues como no hay instituciones que estén preparando a la gente en mi tecnología, porque mi tecnología va muy avanzada, entre comillas, pues yo les voy a dar la capacitación gratuita y quien quiera, pues nada más con que me cumpla los requisitos, pues yo lo contrato y órale, a darle. Entonces a nivel regional es muy interesante el que se considere porque pues nos va a dar una ventaja competitiva, tanto como profesionistas como a nivel institución o incluso a nivel país. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a dejar el tiempo si alguien más desea hacer alguna pregunta. Acá al doctor Gustavo Guzmán y vamos a dar un tiempo más para que puedan realizar entonces sus consultas. Hecho. Bien, doctor, creo que ya no tenemos ninguna consulta. Nosotros pues exteriorizamos nuestro agradecimiento a su persona por compartirnos este conocimiento, ¿verdad? Que ha sido muy enriquecedor dentro del Diplomado de Ciberseguridad y Ciberdefensa que está desarrollándolo el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Y pues el día de hoy tenemos a bien pues presentarle acá un diploma que nosotros estamos trasladando. Y dice de la siguiente manera. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma al doctor Gustavo Guzmán Hernández en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia OIT y Cuarta Revolución, PLC diagonal SCADAS, impartida en el Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad con una duración de 2 horas. Guatemala, 6 de octubre del 2021, y el cual se encuentra firmado por nuestro director general, el magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, y nuestra encargada temporal de la dirección académica, la magíster Claudia Victoria García. Doctor, muchas gracias por compartirnos. Seguramente de hecho, nuestros participantes nos escribían también. Por acá tuvimos algunos mensajes en plataforma, que tenemos una plataforma donde subimos la información y estaremos compartiendo también los documentos que usted nos trasladó. Y pues también nos comparten que es un conocimiento muy enriquecedor. Por lo cual nosotros le agradecemos, ¿verdad?, por este tiempo y pues por compartir con nuestros estudiantes del diplomado. No, pues al contrario, les agradezco nuevamente la invitación, a todos les agradezco el tiempo, la participación y pues el mejor de los éxitos que puedan culminar exitosamente este diplomado y sobre todo que los conocimientos que van adquiriendo pues los puedan llevar a la vida real, ¿no? Al ámbito profesional, aplicarlos en sus instituciones, que es lo que se necesita. Muchas gracias, doctor. Creo que con esto pues estaremos entonces finalizando ya la videoconferencia del día de hoy y pues nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a su persona y pues hacerlo partícipe de la familia del INEES, ¿verdad? Acá en Guatemala, ¿verdad? Para tenerlo a bien en el momento que usted guste visitarnos, ¿verdad? Para poder compartir más conocimientos. Claro que sí, esperemos estar con ustedes muy pronto por allá. Muchas gracias, doctor. Le Gracias, hasta deseamos un buen luego. día. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Buen día a todos nuestros participantes.